Hello, good Sally, can you hear me? Hi, yes, Hi, great, excellent. How are you? I'm fine, thanks. And you? Fine, fine. Thanks to you. Ok, vale, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Y para ello vamos a empezar haciendo un review de todo lo que hemos visto, porque al ya haber terminado la mitad del libro, vamos a hacer nuestro examen general, ¿vale? Un examen de pues todo lo que hemos visto hasta ahora. Ok. Entonces, me gustaría preguntar si tienes hasta ahorita de lo que hemos visto dudas o preguntas. No. No. Bueno, entonces vamos a iniciar haciendo unos ejercicios. ¿Ya ves mi pantalla? Yes. Ok, vale, vamos a ver este de aquí que dice Word Class and Word Order. Tenemos aquí diferentes pues reglas, ¿no? Del orden de las palabras y tipo, ¿no? Tipo de palabras. Por ejemplo, en la primera tenemos a noun, ¿no? A noun can be singular or can be plural, ¿no? Y hemos visto diferentes reglas para pasar de un sustantivo singular a plural, ¿no? Tenemos algunos examples, for example, man, girl, not that is by people, box, to animals, computer, letter, language, para things, world, para places, and success, no sería qualities. Entonces, en las diferentes reglas que vimos para pasar de singular a plural, vimos que algunas solo se les agrega la S, ¿no? Para convertirlos a plural. A otros hay que cambiarles la última letra para pasarlos de singular a plural y agregarle la S o agregarle una E en tal caso. Do you remember that? ¿Te acuerdas de esas reglas? Sí. Sí. Ahora ven, tenemos a la parte de abajo los pronoun. A pronoun can replace a noun. Hemos aprendido diferentes pronombres. Pronouns of subject, pronombres de sujeto. Entonces, un pronombre nos va a ayudar a reemplazar a un sustantivo, ¿no? En el caso de los pronombres de sujeto, vimos los comunes, que sería I, you, he, she, it, and we. Pero hay algunos pronombres de posesión, como en el caso de me, him, her, and them, right? Ok. También hemos visto los adjetivos y sabemos que an adjective describe a noun. For example, quick, brown, first, different, and good. Y sabemos que podemos clasificar los adjetivos de acuerdo a qué describen. For example, the shape, the color, the age, the quantity, the texture, the smell, and whatever, right? Sí. Okay. Come before the noun is after the language. Estos no los hemos visto, los adjetivos no los hemos visto todavía. Number 4, number 5. Past, present, future. Ok. Hemos visto los verbos, hemos visto diferentes verbos y nos hemos enfocado en los verbos en presente. Y hay algunos verbos que nos ayudan a
de hablar sobre una acción, una actividad o un estado, ¿no? States, por ejemplo, diferentes acciones pueden ser speak, jump, write, read, climb, whatever. Y en el caso de states tenemos be, lie, stay, and others. Another verb and describe verb. Los adverbios todavía no se han visto. A sentence usually contains subject. And a verb. Ok, hemos visto, y esta sí es muy importante, que en una oración va a aparecer un sujeto y un verbo. Por ejemplo, his won. Williams was the winner. Or Tim is playing in the big stadium. Y muchas oraciones contienen un objeto, ¿no? En esta oración, the word order is subject, verb, and object. Por ejemplo, she's won the race. O she win, en presente, she win the race. Entonces, the race sería el objeto, que correspondería al complemento. Los adverbios aún no los hemos visto. The correct order. Estos ejercicios creo que ya los hemos hecho, right? Creo que hicimos este. Creo que sí. ¿Sí? Ujú. Sí, Ok. sí, ya los hicimos. A ver. En otro libro. Give me a second. Maybe here. Ok. Esta tablita también ya la habíamos visto, right? Tenemos sustantivos, verbos, adjetivos, preposiciones. ¿Sí? No me acuerdo. Ok, bueno. Es lo mismo que acabamos de ver ahorita, ¿no? Sustantivos, ¿no? Sabemos que un sustantivo habla sobre personas, lugares o cosas, ¿no? Y algunos ejemplos pueden ser Mary, China and pen. Un verbo, pues, nos va a significar algo que se hace, una actividad, una acción, o un estado. Por ejemplo, do, read and write. Un adjetivo, sabemos que describe un sustantivo, como en el caso de good, bad, happy and long. Adverbios no los hemos visto, pero las preposiciones sí, ¿no? Hemos visto algunas preposiciones que hablan sobre el lugar, otros que hablan sobre el tiempo, right? Sí. Y sabemos que se usan antes de un sustantivo o un pronombre, ¿no? Por ejemplo, en el caso de in, on, by, at, and through. Por ejemplo, at, hemos visto que y queda para horas, ¿no? En específico, ¿no? At 9:30. At 3 p.m. También hemos visto sustantivos singulares y plurales. Singulares cuando hablamos de uno. Por ejemplo, book, house and child. Pero en plural sabemos que es más de uno. En el caso de book, pues sería books.
caso de house sería houses. Y en el caso de child sería children. Ahora bien, aquí tenemos otro importante, que es la diferencia entre una frase y una oración. Una frase es un grupo de palabras, no una oración completa. Por ejemplo, in a house, at home, and all men. Pero una oración es una idea que inicia, por lo general, con una letra mayúscula, capital letter, y termina con un punto. Una oración usualmente tiene un sujeto y un verbo. Por ejemplo, the men went into the room and closed the door. Toda esta de aquí es una oración. Tenemos una letra mayúscula, un punto, un sujeto y un verbo. En este caso tenemos dos verbos, went and closed. ¿Yes? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Diferencia de frase y oración? Sí. Ok. Ahora bien, un párrafo, un paragraph. Un párrafo sería one or more sentences about the same topic, beginning on a new line. Una o más oraciones acerca de un tema e inician en una nueva línea. Por ejemplo, this book has 60 units. Each unit has 2 pages. Este podría ser un párrafo, donde hay una o más oraciones del mismo tema e dan inicio a una nueva línea. That's clear? Sí. Ok, y tenemos preguntas, questions. Una pregunta sabemos que va a ser un grupo de palabras que igual inician con una capital letter y terminan en este caso con una question mark. Por ejemplo, what time is it? Or do you speak Spanish? Una pregunta puede iniciar con un WH question o con un auxiliar, depende del tiempo en que estamos usando. En el caso de presente simple sabemos que tienen que ser do o does. ¿Este también es claro? Sí. Ok, entonces, de acuerdo a ello, este ejercicio ya lo hicimos. No. Write the words in the correct column. Ok, entonces dice write the words in the correct column. Tenemos aquí noun, verb, and adjective. Entonces, todas las palabras que estén en the box, ¿no? Vamos a pasarlas a the table. So we're going to write the words in the box to a table. De acuerdo a si es un noun, a verb o an adjective. Really easy, right? Sí. Ok. When you get ready, tell me.
Don't, teacher. Listo. Ok, vale, vamos a ver. Entonces, ¿qué colocaste en noun? ¿Cuáles son los noun? Tenemos Eh, shirt, car, banana, and woman. shirt, car, banana, and woman. Y verb. Write, speak, have, and eat. Y an adjective. Bad, new, old, and sad. Exactly. Bad, new, old, and sad. Really easy. Ok, entonces tenemos ahora bright for prepositions. Ok, it's not necessary. Creo que me las puedes decir. Entonces, ¿te acuerdas de 4 preposiciones? On, in, at, Ajá. through. Can you repeat that, sorry, please? True, a través, se dice true. Ok, true. Ok. Are these phrases sentences or questions? La primera es a si es una frase, una oración o una pregunta. Tengo que hacer la actividad, ¿verdad? Ajá. Ok, es que no se escuchó. Ay, ok. La actividad ahora es hacer la 1.4. Escribir si es a phrase, a sentence or a question. Ok. Don't, teacher. Listo. Ok, entonces, number 2 is a question. Number 3. It's a phrase. Ajá. Number 4.
It's a sentence. Number 5. It's a question. And number 6. It's a sentence. It's a sentence. Really easy. The next, number 1.5. Answer the questions. What's plural? Okay, so now we're going to answer the questions. Tenemos la primera. What is the plural of book? Okay, the plural of book is books with S at the final to book. So we continue with the number 2 to number 5, okay? Okay. Don't, teacher. Ok, facilísimo. Entonces vamos a ver. What's the singular of woman? Woman. Woman. Number 3 is from a bird. No, it isn't. No, it is. Entonces from, ¿qué sería? A preposition? A preposition, exactly. Number 4, is cat an adjective? No, it's a noun. It's a noun, exactly. Number 5, is Jane loves Harry a phrase? It's it's a sentence. It's a sentence. Okay, really easy. Fill the blank. Ok, entonces hagamos la siguiente actividad. Dice, follow these instructions. Dice, fill in the blank, add another example of color, correct the mistakes, and match the verbs of the left with the nouns on the right, draw lines. No, en el caso de la 4 dice, match the verbs on the left with the nouns on the right. Sería, une los verbos de la izquierda con los sustantivos de la derecha. Dibuja líneas, draw lines. ¿No? Entonces, esa es, la actividad está también súper fácil. ¿Dudas, preguntas? No. Okay, when you get ready, tell me.
No, teacher. Ok, facilísimo, ¿vale? Vamos a ver. Dice, fill in the blank. Number one, fill in the blank. What? What's your name? What's your name or what is your name? Number two, add another example of color. Black Red, black, green, blue, and red. and red, exactly. Now correct the mistake. En la palabra speak, la primera, ¿cuál sería el error? It have two E, Ajá. and it is writing S, P, E, A, and K. Ajá, speak, exactly. And English? English, capital letter A. So the first, now we need to add a letter E, right? And the beginning to English. Yes. In capital letter. Okay. Number 4. Match the verbs on the left with nouns on the right. Entonces, ¿con qué sustantivo quedó make? Make a mistake. Y do. Do homework. And take. A shower. Take a shower. Really easy. Ok, vamos a hacer este de aquí. Dice 2.2. Which words can go with weather? Tenemos aquí la primera, que sería weather, sería wet. ¿No? ¿Cuáles otros irían en weather? Tenemos aquí en el cuadro, tenemos wet, high, big, dry, warm, happy, cold, rainy, and light. Really easy, right? Yes. Okay, when you get ready, tell me. No, teacher. Ok, entonces veamos. ¿Cuáles de todas esas palabras van con weather? Dry, warm, cool, and rainy. And rainy. Exactly, really easy. No, it's not. Okay. Okay.
hasta ahí. ¿Hasta ahorita hay dudas, preguntas? Quetzal. ¿Mañana es el examen? No, pero vamos a estar haciendo repaso de lo que hemos visto. Ah, ok. Entonces ahorita estamos haciendo un repaso de todo lo que hemos visto y probablemente la próxima semana, aún no estoy segura si el miércoles o el martes, pero por ahorita al menos esta semana, esta semana y el lunes, me gustaría darle un repaso a lo que ya hemos visto, ¿vale? Ok. Ok. También hemos visto el verbo be, ¿no? El verbo to be, Ujú. right? Y hemos visto que el verbo to be cambia de acuerdo al sujeto, right? Ujú. Sí. Ajá, ok. Y luego hemos visto aquí que el verbo to be no puede estar en forma afirmativa y negativa, ¿no? Cuando lo escribimos de forma negativa, se le agrega un not después del verbo to be. Podría quedar, por ejemplo, I am, o en el caso de positivo, or I'm, su contracción, y en el negativo sería I am not o I'm not, right? Sí. Ok. Hemos visto también los diferentes usos del verbo to be. El verbo to be lo vamos a usar para dar información o preguntar, ¿no? Por ejemplo, I'm Tom. The story isn't true. Is he in England? También lo usamos cuando nos referimos a la edad. No vamos a usar have, vamos a usar el verbo to be para hablar de la edad. Por ejemplo, two boys are 15 years old. El otro uso del verbo to be es use be and with jobs. Ok. Más bien, hablamos uso de be para indicar que tiene una profesión, ¿no? En este caso, teacher. Por ejemplo, puedes decir I am teacher. Pero después del verbo to be es necesario utilizar el a o an para indicar, de acuerdo a si es singular o plural, la profesión. Por ejemplo, I am a teacher, ¿no? She's a teacher. I am a student. She's a student. Y an tendría que ir de acuerdo a si es si inicia la profesión con consonante vocal, right? Por Sí. ejemplo, I am an actor. She is an actress, right? Sí. Ok. También hemos visto que usamos el verbo to be para describir el clima, ¿no? Por ejemplo, it's cold or it is. Para hablar sobre el clima. También usamos el verbo to be para hablar de un tiempo o un lugar. Por ejemplo, it is at 6 o'clock. It is at 6 o'clock. O it is in London. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok. También vimos la estructura de preguntas y respuestas cortas a las preguntas. Vimos que para cuando la pregunta inicia con el verbo to be y después el sujeto, a diferencia de cuando es una oración, donde primero va el sujeto y después el verbo to be. Y vimos también que para las respuestas cortas depende si está en afirmativo o negativo. Si es afirmativo, colocamos el just, el sujeto y el verbo to be. Y en el caso de que sea negativo, utilizamos el no, el sujeto
el verbo to be y el not. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok. Entonces hagamos el ejercicio A. Underline the correct option. Number 1. I 12 years old. La respuesta correcta sería I am. I am 12 years old. Continuamos de la número 2 a la número 10. When you get ready, tell me. Okay. I'm done, teacher. Don, facilísimo. Vamos a ver. ¿Cuál sería la respuesta de la número 2? They. Are in the garden. Number 3. It is 6 o'clock. Number 4. You are a dentist. Number 5. I am in the station. Number 6. It is very hot. Number 7. My sister is at work. Number 8. I am hungry. Number 9. We are students. Number 10. The book is about tigers. Okay, really easy. Entonces ahora hagamos el ejercicio de abajo. Dice complete sentences from studies with the present simple of be. Some are negatives or questions. Por ejemplo, el primero sería the poor boy has no coat. He's cold. Entonces continuamos de la 2 a la 8. ¿Dudas, preguntas? No. Okay, when you get ready, tell me. Remember, some of them are negatives or questions. When you get ready, tell me. Okay.
Don't, teacher. Done. Ok, vale, vamos a ver. Dice number 2, we are the three bears. We Are in the woods. in the woods. Number 3. Cinderella's running home. It's 12 o'clock. It's 12 o'clock. Number 4. Tweedledum and Tweedledee have the same parents. They are brothers. Number 5. The monster has a very ugly face. He isn't handsome. Exactly. He isn't handsome. Number 6. The wicked queen is asking her mirror, am I beautiful? Am I? Am I beautiful? Okay. Number 7. Achilles and Uh-huh. Hector fight. They are friends. They aren't. Porque están peleando, ¿no? Achilles and Uh-huh. Hector fight. They aren't friends. Number 8. Robinson Crusoe has no friends on the island. Is he unhappy? Is he unhappy? Really easy, right? Yes. Okay. Okay, so now we are going to complete this book review of The Prince and the Pauper with the present simple of be. Tenemos aquí ya la primera, dice The Prince and the Pauper is a very good book. Entonces continuamos con todos los demás. Solo hay que completar con el verbo to be y checar si tiene que estar en negativo o en afirmativo, ¿ok? Okay.
None, teacher. Ok, facilísimo. Vamos a ver. No, number 2. I'm 11 years old and I am not very interested in history, but I really like this book. Mark Twain is a great writer. It's not a true story, but the character is very realistic. The story isn't difficult. It's easy to understand and enjoy the book. Tom is a simple English boy. His family are poor and they are always hungry. Edward is not poor because he's a prince. The boys are very different, but at the end of the book, they are friends. There are many films of the book too, but aren't very good. The book is the best. Okay, really easy, right? Yes. Yes. Okay, this part is really easy. The verb is really easy. Okay. Tenemos present simple by statements. Okay. Hemos visto que el presente simple, nosotros quedamos que lo vamos a usar para hablar sobre rutinas, ¿no? Cosas que son hábitos, rutinas y hábitos principalmente, pero también tenemos aquí otros usos del presente simple. Por ejemplo, para cosas que son que son siempre verdaderas o usualmente verdaderas. Por ejemplo, it never rains in Cairo. También lo utilizamos para hablar sobre regular o repeat events. En este caso, eventos regulares o repetitivos, ¿no? Como los hábitos, las rutinas. They walk to school together. También lo vamos a usar para hablar sobre states with verbs such as feel, hate, know, like, look, love, prefer, think, understand, and want. ¿No? Algunos estados, por ejemplo, los verbos feel, hate, know, like, look, love, prefer, think, understand, and want, hablan sobre un estado. Por ejemplo, I feel sick. I hate the onions. I know you. I like potatoes. Fried potatoes. You look handsome. I love her. Do you prefer a soda or a coffee? Do you think that we need to buy it? Do you understand me? Do you want a coffee? Y aquí tenemos, por ejemplo, we think she's 15, maybe you know her. Okay, this is really easy. Questions, comments about the uses by present simple? No. No. Ok. Ahora bien, de acuerdo a las reglas del presente simple, sabemos que vamos a utilizar un verbo que va a ir en presente, pero el verbo va a ir en infinitivo o no, dependiendo del sujeto. Vimos que para los sujetos, I, you, we, and they, el verbo va en infinitivo. O sea, no se le agrega nada. Pero cuando tenemos los sujetos he, she, and it, es necesario cambiar el verbo de infinitivo y pasarlo como en las reglas de plural, donde le tenemos que añadir una S o una ES de acuerdo al verbo, right? Sí.
Okay. Spelling of the final S with most verbs just add as after the verb. Thinky things. Ok, aquí tenemos algunas reglas de cuando utilizamos la S final. Por ejemplo, ¿no? Con muchos verbos solo se le añade la S, ¿no? Al final, no después del verbo. Por ejemplo, I think sería things. Pero hay algunos verbos a los cuales terminan con O, con CH, SH, S, X. Hay que añadirles una ES, como en las reglas de pluralización. Pero en el caso de go, goes, cut, catches, push, pushes, miss, misses, fix, fixes. Cuando el verbo va a terminar en consonante, bueno, va a terminar con una Y y antes de la Y tiene una consonante, o sea, la estructura consonante y Y, nosotros lo que tenemos que hacer es cambiar la Y o eliminar la Y, en este caso dice drop, que sería como tirar la Y, eliminar, borrar la Y y añadirle al final una IES, ¿no? Entonces quedaría como the bird flies. Cuando termina en Y, pero antes de la Y tiene una S, una vocal, perdón, nosotros solo le añadimos la S. En el caso de play, plays. Enjoy, enjoys. Y también sabemos que hay algunos que son irregulares. Por ejemplo, en el caso de have, el plural o la forma correcta para el verbo have sería has. Quitarle la V y la E y ponerle una S. Have, has. ¿Dudas, preguntas? No. No. It's 5:59. Ok. Vale, vamos a terminar la clase hasta aquí. ¿Hasta aquí hay dudas, preguntas? No. No, ok. Entonces ya le hicimos un repaso de la primera parte, ¿no? Lo más importante de la primera parte y continuaríamos el día de mañana, ¿vale? Ok. Ok. Entonces no se te olvide hacer tus ejercicios en recreo para que también puedas hacer un repaso general. Bueno, ya le avisé al teacher Miguel. Entonces la idea es, quiero creer que ya nos van a empezar a poner ejercicios de repaso en recreo, ¿vale? Ok. Sí. Ok. Entonces, si no hay dudas, si no hay preguntas, continuamos el día de mañana. See you. Bye. Thank you. Thanks to you. Bye.